y para mí fue, pues, una materia más importante, ¿no? Sí le daba su importancia porque sí aprendía mucho de cómo, pues, de cómo se llevaba a cabo una investigación. No solo la parte metodológica, sino veíamos todo, todo, todo. Entonces, sí, a mí, bueno, a mí en lo personal sí me gustaba mucho esa clase. ¿En qué semestre vas, perdón? En quinto semestre. Ok. A ver, ¿quién? Karime, ¿andas por ahí? Los que acaban de llegar, por favor, si pudieran abrir sus cámaras. Ah, sí, deja acomodar el teléfono. Sí, gracias. Oh, a ver, Karime, dinos, ¿cuáles son tus expectativas de la metodología? De la metodología, pues creo que es algo que, bueno, en nuestro campo de medicina nos puede beneficiar mucho por el hecho de que vamos a saber de qué manera investigar o de qué manera, pues, lograr una buena investigación o enfocarnos, pues, en lo primordial de algún tema que queramos saber más a profundidad. Entonces, pues yo creo que sí es algo importante o es algo que necesitamos en nuestras vidas o usamos cotidianamente, que cuando tenemos duda de algo, investigamos y si nos queda la duda, seguimos investigando hasta tener fuentes confiables. Ok, de acuerdo. Denis, ¿andará por ahí Denis? ¿Si es Denis o Denis? Denis, Denis, direct- bienvenida, díganos. gracias. Bueno, la investigación a mí se me hace muy interesante porque como médicos tenemos que ser parte científicos también de lo que estamos aprendiendo en cada semestre y me gusta mucho y por eso me entré al curso. ¿Tú haces investigación? Intento. Esto es algo muy importante, que visualicemos. Nosotros como seres humanos, desde que nacemos, estamos haciendo investigación y no lo sabemos. ¿Y por qué es importante que lo empecemos a visualizar? Porque de repente el concepto de metodología se nos presenta como algo sumamente abstracto, ¿no? Y es como el día que tú entres a un laboratorio vas a hacer investigación, o el día que tú estés en una grande sede o en un instituto vas a hacer investigación. Realmente, para fines burocráticos, probablemente sí. En el momento en que entramos a un instituto, bueno, nos asignan un cargo y empezamos a hacer investigación formal, pero nosotros, desde que abrimos los ojos, la curiosidad innata del ser humano nos hace ser investigadores y esto es lo bonito que tiene el hecho de que nosotros nos enamoremos de la metodología. Un niño cuando está aprendiendo a caminar está haciendo investigación. Está aprendiendo cómo se levanta, qué partes de su cuerpo se tienen que fortalecer, de dónde se puede agarrar, cuántas veces se cae, si cae, qué pasa. Si nosotros no tuviéramos esta curiosidad innata, no sabríamos hablar, no sabríamos caminar, no sabríamos leer. Entonces, todo el proceso de aprendizaje data de este método que hacemos de manera cotidiana. ¿Cuál es la diferencia? Que ahorita ya, dentro del mundo de la ciencia, lo que hacemos es organizarlo. Es hacer una serie de pasos sistematizados que nos van a llevar, perdón, creo que no era para mí, que nos van a llevar a obtener un conocimiento. Y es sumamente importante que veamos cómo es que se desarrolla la historia de la investigación en el campo de la medicina, porque de hecho, pues, aunque nosotros digamos o pensemos que tenemos un conocimiento muy avanzado, la historia del ser humano nos dice que no. ¿Hace cuánto que nos enteramos, por ejemplo, de que se descubre la primera o el primer abordaje científico? Los primeros abordajes científicos, de hecho, eran a través de la herbolaria, ¿no?
Son a través del ensayo-error y de la visualización empírica que nosotros nos damos cuenta cómo es que el acercamiento con distintas hierbas tienen un efecto farmacológico en el ser humano. Y este conocimiento empírico, de repente llegan pensadores formales que son filósofos y que en aquellos entonces, que estoy hablando de 1800, 1900, empiezan a desarrollar métodos positivistas, como Descartes, por ejemplo, que nos sistematizan la ciencia y nos dicen, bien, para poder llegar a este conocimiento, ahora hay que registrarlo en un papel o en un registro histórico y vamos obteniendo este conocimiento y vamos a dar pasitos más avanzados. Pero si ustedes se dan cuenta, desde el primer semestre que ustedes entran a la carrera, pues tienen que estudiar anatomía, tienen que estudiar fisiología, tienen que estudiar ciencias que nosotros en investigación formal le llamamos ciencias básicas, antes de las clínicas. Y aparentemente todo este conocimiento que nosotros obtenemos de los libros, pues es lo más alto que nosotros podemos adquirir en ese conocimiento. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a indagar poquito en la elaboración de los libros, pues esos libros fueron creados gracias a investigaciones que se hicieron anteriormente y que cuando ustedes tienen un libro en la mano, lo que están teniendo en la mano es el conocimiento de una persona que lo generó hace, ¿qué les gusta? 10 años, que lo publicaron en un idioma que es ahorita el idioma universal de la ciencia, que debiesen ser las matemáticas porque es el inglés. Y que después de esto se tardan años en traducirlo para que finalmente llegue a ustedes una edición en español. Entonces, si ustedes no están leyendo libros en inglés, quiere decir que están leyendo información que está sumamente atrasada ahorita. Cuando menos llevamos 5 años de atraso en lo que ustedes tienen un libro en español y están adquiriendo conocimiento. Bueno, entonces, eso quiere decir que el conocimiento se genera todos los días y que esta curiosidad que nosotros deberíamos de tener como médicos, pues debería ir más allá. Ahora, ¿para qué me sirve el que yo entienda todo este sistema de pasos ordenados que se siguen para llegar a una conclusión? Porque filosóficamente sabemos que las verdades, cuando menos en este mundo, no son absolutas. Si entendemos el concepto, ¿no? Si yo tengo ahorita una verdad que estoy leyendo en un libro, no quiere decir que esa verdad sea absoluta, porque probablemente llegue un investigador que descubra que eso que yo estoy leyendo y que está vigente en este momento puede no ser vigente el año que entra. Ejemplo, no sé si ustedes, bueno, están jóvenes, pero si platican con sus papás o con sus abuelos, se van a enterar de que hace algunos 50 años, más o menos, 60 años, habitualmente cuando la mujer se embarazaba y estaba muy nerviosa, iba con el médico y le recetaban calmantes. Y uno de los calmantes que más socorrido era, a ver, ¿quién me puede decir? ¿Saben cuál era? Para los que están llegando apenas, por favor, si pueden abrir sus cámaras. Gracias. Perdón, ¿podría repetir la pregunta? ¿Cuál era el calmante que hace 60 años se utilizaba de manera regular para las mujeres embarazadas? Denise. Leí que era el masaje de cuello uterino. El masaje cointorido, ajá, pero había otro, No, no lo sé. ¿no? Ok, el cigarro. No sé si se acuerdan, no sé, es más, no sé si ustedes les gustan las cosas vintage, búsquense por ahí, googleenlo. Hay hasta pósters donde están anunciando los primeros cigarros, donde está una mujer embarazada y les prescribían fumar. ¿Por qué? Pues porque las relajaban, de hecho salen muy monas, ¿no? Los dibujitos de las mujeres fumando. Entonces, ¿qué pasa? Que hace
60 años, el paradigma, así se llaman, paradigmas médicos, era diferente. Hoy sabemos que ni de chiste le vamos a recomendar ni a una persona embarazada ni a una no embarazada el tabaco. Pero lo que antes se sabía y que era permitido, hoy puede ser que no. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia constantemente está cambiando. Y bueno, nosotros podríamos sentarnos a esperar que nos llegue el cambio, ¿no? Sin embargo, bueno, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, si yo no tuviera un libro en el que apoyarme y en el que partir, pues estaríamos todos dispersos porque si yo les pongo a bajar artículos de investigación, de revistas indexadas, de buen nivel, ¿cómo podrían ustedes discriminar qué información me sirve y qué información no me sirve? Y esto es como la comida, ¿no? Pues ustedes tienen, perdón, es que estoy admitiendo aquí, gente. Ustedes tienen la misión de nutrirse de conocimiento y los artículos de revistas serias son el alimento. Ahora, ¿cómo van a distinguir qué me como y qué no me como? ¿Qué alimento es nutritivo y qué alimento es comida chatarra? Pues para esto necesitamos conocer cuáles son las bases de la metodología de investigación. ¿Qué quiere decir? Que un artículo deba de tener una pregunta de investigación. ¿Qué significa la formulación de una hipótesis? ¿Qué significa el planteamiento de los objetivos? ¿Cómo se lee un artículo científico? ¿De dónde a dónde? Porque normalmente la gente acostumbra irse al abstract, pero pues irse al abstract no es una manera de leer un artículo científico. Entonces, si ustedes adquieren estas bases desde este momento, no nada más va a servir para lo que ustedes quieran ser en este momento, porque están formándose como médicos generales, pero más adelante van a hacer una especialidad, más adelante van a hacer una subespecialidad. Y no es por nada, pero yo conozco muchos de los residentes que a nosotros nos han llegado a la academia de donde yo tengo el gusto de ser directora. Nos llegan en ceros, nos llegan no sabiendo interpretar un análisis estadístico, nos llegan no sabiendo hacer un diseño de investigación. Entonces, ¿qué son realmente todos estos subespecialistas cuando carecen de toda esta parte científica? A mi ver, son solo técnicos. Son personas que saben hacer una apendicectomía al dedillo, ¿no? Son personas que saben cómo, es como conducir un auto, son técnicos en hacer lo que están haciendo, pero realmente no están siendo aptos para generar conocimiento, no están siendo aptos para discernir entre qué información tomo. Por ejemplo, los cirujanos, que tenemos muchos artículos publicados de cirugía. ¿Qué técnica quirúrgica es la que tengo que hacer ahorita? ¿Y por qué esta y por qué no otra? Muy claras. Acuérdense que tenemos que irnos claramente. O sea, primero, tratar el cuadro. Un resfriado con una rinitis es indicación, es antipirético y ácido nasal. Punto. Si vamos a dar un histamínico que sea de primera generación y continuar con los ácidos nasales. La finalidad de los ácidos nasales es que ese moco no sea tan espeso, romperlo. Clase. Romperlo y ayudar a que fluya. Por eso es importante continuar con el ácido nasal. Si vamos a un antihistamínico, el antihistamínico nos sirve de alguna manera para que el niño esté... Mucho gusto, pero luego hablamos de antihistamínicos. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Entonces, ¿nos sirve o no nos sirve la metodología en nuestra vida? Fíjense lo que estoy diciendo, en nuestra vida, no en nuestra profesión. En nuestra profesión sobra decirlo. Es el eje fundamental de cómo nosotros nos debemos de conducir como médicos. Pero en la vida también nos va a servir. Si ustedes deciden el día de mañana que quieren ser otra cosa, porque no es raro que después del 10º semestre luego digan, ay, ya no quiero ser médico, quiero ser bombero, quiero ser astronauta, para lo que sean. El método científico es universal. Y entonces, bueno, pues empezaremos por el principio. Ya quedamos, si nos sirve, es conveniente para nuestra vida.
Tenemos que tener criterio y debemos de tener y fomentar la curiosidad que es innata del ser humano. ¿Cómo empezamos? ¿De dónde creen que debe de empezar toda esta historia del método científico? Sin miedo, ¿eh? Digo, no pasa que lo silencio por hablar de antihistamínicos, pero díganme. Doctores que acaban de ingresar, por favor, les pido, prendan su camarita. Gracias. Vamos a ver. A grosso modo, díganme si se está viendo la pantalla. ¿Sí? Ok. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que, así como yo les decía hace ratito, que no hay verdades absolutas. Siempre hay una verdad. A esta verdad nosotros le vamos a llamar paradigma. Este paradigma puede o no ser sustituido por uno nuevo, siempre y cuando esta generación nueva de conocimiento sea y se demuestre que viene a sustituir la anterior. Ejemplo, pues lo que yo les decía, en el embarazo se han hecho N cantidad de experimentos, de manejos que en su momento se demuestra que están equivocados y se tiene que replantear todo este sistema de abordajes médicos. Pero bueno, de que hay una verdad, tiene que haber una verdad universal. Entonces nosotros siempre vamos a partir de la verdad que esté vigente en este momento. Y de la verdad en el universo, lo que vamos a encontrar conforme nosotros vayamos leyendo de temas que nos interesan, son huecos en el conocimiento. Si cualquier cosa para mí es una pregunta de investigación, lo primero que tengo que hacer es ver si esa pregunta que yo tengo es un hueco en el conocimiento o es ignorancia, y que también se vale, ¿eh? O sea, lo que yo me estoy preguntando realmente no se sabe, entonces eso es ignorancia, ¿verdad? Porque si realmente se sabe y lo que pasa es que yo no me he dado el tiempo de investigarlo, pues entonces estoy cayendo en un error. Y lo que tengo que hacer, pues, es irme a leer y a investigar. Pero si realmente ya investigué y ya sé que la pregunta que yo tengo, el cuestionamiento que yo tengo, incluso la innovación que yo quiero aportar, no se ha hecho, Porque neonatal está. o si ya se ha hecho, no ha funcionado, bueno, pues entonces, ok, ahí yo tengo una oportunidad de investigar. Y no tiene que ser cosas grandotas. Puede ser una cosa muy simple, pueden ser contar eventos, puede ser incluso una situación nueva. Cuando nosotros empezamos en periodo pandémico, todo lo que estaba relacionado con el COVID era nuevo. Incluso la caracterización, el asignar un nombre al agente infeccioso, el que nosotros descubriéramos qué características tenía la enfermedad, cómo se comportaba, a quiénes les daba más, a quiénes menos, cómo se comportaba en hombres y en mujeres. Todo esto era nuevo y por lo tanto todo generaba curiosidad. Hoy tenemos muchísima información acerca de eso, por lo tanto, pues ya no es un tema nuevo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver dónde está el hueco en el conocimiento. Cuando ya haya encontrado yo esa evasión del conocimiento, entonces voy a generar una pregunta de investigación. Y mi pregunta de investigación tiene que ser como una lluvia de ideas, irla modelando, 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 hasta que esta pregunta esté tan bien diseñada que yo le pueda generar una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Quién me puede decir? La idea previa que se tiene de algo. Ok. ¿Quién da más? Vamos, acuérdense que esto lo vimos en prepa ya. ¿Nadie? Ok, cuando yo, ya dijimos, tengo un hueco en el conocimiento, me hago una pregunta. La pregunta puede ser tan simple como, a ver, yo no sé cómo se comporta el COVID y yo quiero saber si le da más a los adultos o a los niños, ¿no? Imagínense que yo no sepa eso. Mi pregunta de investigación es, ¿en qué población
hay más frecuencia de casos de COVID. Y tengo yo, por un lado, población adulta y por el otro lado, población infantil. La hipótesis es aquella respuesta que yo de manera anticipada, como ahorita más o menos mencionó Karen, a esa pregunta de investigación. Si yo pienso que por las bases teóricas que yo tengo, el COVID le da más a los adultos, y esto basado en teorías de algunos científicos que exploraban las células receptores de los receptores de angiotensina, y que estas células están más desarrolladas en el adulto que en el niño, entonces podría ser que teóricamente, antes de conocer este fenómeno, yo dijera, el COVID le da más a los adultos que a los niños. Esta puede ser una hipótesis. ¿Por qué? Porque es la respuesta que yo estoy dando a mi pregunta de investigación. Y esta respuesta está dada de manera anticipada. ¿Por qué? Porque justo es lo que yo voy a tratar de demostrar cuando yo diseñe mi proyecto de investigación. Entonces, lo primero que yo tengo es una pregunta. Lo segundo que tengo es una hipótesis, que es una respuesta probable a esa pregunta. Y como los investigadores nunca nos equivocamos, entonces a esto le genero una hipótesis alterna y una hipótesis nula. La hipótesis alterna es aquella que me dice, el COVID le da más a los adultos. Y la hipótesis nula, como su nombre lo dice, anula mi hipótesis alterna. Entonces, si no le da más a los adultos, entonces el COVID le da más a los niños, ¿no? O no le da más a los adultos. Esa es la hipótesis nula. Y así empezamos a construir nuestro proyecto de investigación. Ya tenemos una pregunta, ya tenemos una hipótesis. Ahora, ¿qué necesitaríamos hacer para empezar a construir un proyecto? Bueno, pues saber que hay distintos diseños para poder contestar esta pregunta de investigación. Pero para empezar, necesitaríamos saber qué características debe tener una pregunta de investigación. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que ya les dije yo, desde que nacemos estamos haciendo investigación? ¿Qué se les ocurre a ustedes que tendría que tener como característica una pregunta de investigación para que les dijera a alguien, ok, bien, tu pregunta va y lo vamos a investigar? Hagan de cuenta que ya salieron, o es más, que no han salido, que van a formar parte de un verano científico y que les diga, a ver, doctor, Efraín, ¿es correcto con M? Bien. A ver, dígame, vamos a darle 100,000 pesos para que investigue lo que usted quiera. Formúlese una pregunta, pero ¿qué características tendría que tener tu pregunta? Supongo que tiene que profundizar en el tema que estamos investigando, ¿no? O sea, tiene que ser Tenemos que hay un 13% de portadoras en el cuello del útero durante el primer trimestre del Ese Rogelio. Está bien. Sígame. Bueno, continúo. Supongo que tiene que tener profundidad en el tema que estamos investigando, ¿no? Tiene que estar pues centrada en cuál es, primero que nada, nuestra investigación. Cuál es el tema que vamos a investigar, y supongo que de ahí podemos basar nuestra pregunta de investigación para que sea correcta. Porque ni modo que estemos hablando de un tema y que nuestra pregunta de investigación pues sea completamente una cosa diferente. Ok. Entonces, lo que Efraín me está diciendo es congruencia. Sí, efectivamente, yo no puedo decir que yo soy experta, no sé, en la picadura de alacrán y que ahora lo quiero estudiar porque estamos en verano, porque hace mucho calor, porque en Durango hay muchos alacranes, y luego salgo con que mi pregunta de investigación tiene que ver con el dengue. O sea, tiene que haber congruencia. Pero para esto, más que congruencia, una de las características que debe de tener es que sea uno experto en ese tema. Y aquí quiero, ya que ustedes van a llevar una materia de metodología y ya que me imagino van a tener que desarrollar un proyecto de investigación, aunque sea chiquito, como para dar seguimiento a la metodología, yo les preguntaría a ustedes, a su edad, con sus conocimientos, ¿creen ustedes que son expertos en algo más que el maestro? No. No. ¿Quién dice que sí? Sin pena, sin pena, porque esto les va a dar fortalezas a ustedes.
A ver, Jazmín, Estefanía, Christopher, Fer, Paola, Miguel, Gustavo, et al. Por favor, prendan sus cámaras, No. ¿no? Doctora, es que tenemos clase también de pediatría, entonces estamos atendiendo su clase y la clase de pediatría al mismo tiempo. Por Bien. eso a veces apagamos la cámara aquí. Ok, les voy a pedir un favorzote, para que no estemos con un ojo al gato y otro al garabato, porque así no vamos a lograr como gran cosa. Si gustan salirse o cerrarlas, pues para que no estén atendiendo, porque ni van a atender al de pediatría ni me van a atender a mí. Entonces, la clase va a quedar grabada, yo con todo gusto la pongo a su disposición en plataforma, pero para que no nos generemos conflicto, ¿no? Y tener aquí también el 100% de las personas que están atendiendo aquí la clase. Muchas gracias. Ok, les decía que primero debemos de ser expertos en el tema que estamos investigando. Y sí podemos ser expertos en alguna área. Es decir, probablemente yo tengo 20 años en investigación y puedo ser experta en metodología y puedo ser experta en estadística, pero ¿saben qué? Ustedes son expertos en redes sociales. Yo mi primer teléfono lo tuve a los 23 años. Ustedes nacieron con un teléfono en la mano, seguramente. Entonces, de ahí podemos empezar a saber qué cosas son en las que ustedes están inmersos. Les voy a contar un estudio muy padre que hicimos hace algunos años con estudiantes precisamente de licenciatura. Empezamos a indagar sobre temas de nomofobia. La nomofobia es aquella o aquel trastorno de ansiedad que se genera cuando uno empieza a despegarse del celular o de las redes sociales. Hicimos un estudio bastante interesante. Aplicamos una escala de ansiedad a alumnos de nivel licenciatura y en reunión cerrada íbamos a trabajar con ellos 8 horas, midiendo un instrumento de ansiedad. Hicimos que todo mundo apagara su celular. Sin previo aviso, o sea, nada de que le aviso al novio que voy a estar desconectado o espérame, no, cero, sin previo aviso, apagamos el celular y 8 horas íbamos a estar sin celular. Y se dispararon bastantes trastornos de ansiedad. O sea, obviamente quien necesitara y quien entrara en crisis, porque hubo gente que entró en crisis, podía solicitar que se le entregara el celular y hablar por teléfono si tenía que avisar o algo, ¿no? El problema fue que no era precisamente el estar comunicado, sino el estar atendiendo constantemente redes sociales. Otro estudio que realizamos y que fue bastante revelador se relacionaba con el que cada alumno con los que estábamos trabajando posteara una foto que les gustara, una foto que reflejara a lo mejor algo que estaban viviendo, que estaban pasando, y la subiera con un mensaje para ver qué tanto era el interés que se generaba por obtener un like o obtener alguna respuesta en redes sociales. La tendencia natural de estas personas fue estar inmediatamente viendo cómo, o sea, si tenía un like, si tenía un comentario, si tenía un comentario desfavorable, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues igual no los dejamos ver sus redes sociales hasta pasadas las 8 horas que íbamos a trabajar con ellos en la mañana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y de hecho la idea salió de los mismos alumnos, que los que estaban siendo expertos en el manejo de redes, los que estaban en constante contacto con la reacción que podrían tener sus compañeros al generarse un trastorno de ansiedad por la separación del celular, por los mensajes de TikTok, por los mensajes de Instagram, etcétera, pues eran los mismos alumnos. Entonces, respondiendo o complementando más bien la respuesta de que algunos compañeros dieron de que no podían ser más expertos que el maestro, siempre ustedes van a ser más expertos en algo o van a tener más contacto con un ambiente con el que el maestro no va a estar en contacto. Y esto es lo rico de cómo se empieza a generar la investigación. Pareciera ser muy simple, pero
les comento yo en mi experiencia, trabajo en la gran mayoría de los artículos que publicamos son con cirujanos plásticos. Yo no soy cirujana, menos soy cirujana plástica, yo soy metodóloga. Entonces, pues yo puedo tener toda la experiencia del mundo en metodología y yo tengo la experiencia del mundo en análisis estadístico, pero yo no sé meterle un bisturí a un paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos juntamos con los expertos en ciertas áreas y nos involucramos en lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el cirujano es el que estás viendo qué incisión le funciona, qué sutura le funciona, cómo reacciona un paciente ante tal o cual situación o medicamento. Y cuando nosotros estamos observando el mismo fenómeno, él lo observa desde la parte clínica, yo lo observo desde la parte metodológica y ahí hacemos un equipo que finalmente genera un conocimiento nuevo. Y así es como estamos trabajando. Entonces, esto no tiene por qué ser diferente con ustedes. Ustedes todos los días van a la escuela, todos los días están expuestos a un medio donde el experto en metodología puede no estar. Y están conviviendo y están hablando de temas que probablemente en los ambientes donde ustedes se mueven puedan ya ver con ojos críticos, esto puede ser una patología o esto puede ser un problema de salud pública. ¿Cómo cuáles se me ocurren? No sé, distribución de drogas, por ejemplo, en los antros. Algunas reacciones que se tienen bajo el efecto de algún medicamento o de alguna droga psicoactiva o incluso, por ejemplo, no sé, trastornos de alimentación generados por el estrés propio que dan las mismas clases. Digo, es distinto la manera en que nosotros como maestros lo podemos ver y ustedes desde su perspectiva lo pueden ver. Y al momento de generar hipótesis es cuando digo, bueno, a ver, ¿tú qué piensas? No sé, Miguel, ¿tú qué piensas, Fer? O sea, desde el problema que estamos planteando y desde su punto de vista, ¿ustedes qué soluciones o qué hipótesis plantean? Y de la mano ir moldeándolo para que esto finalmente se convierta en un proyecto de investigación. Hasta ahí, ¿qué les parece lo que les estoy comentando acerca de cómo se acerca uno al proceso de investigación? Dani, hola. ¿Qué piensas? A ver, dinos. Primero que nada, buenas tardes. Hola, Dani. En segunda, creo que son bases que debemos llevar probablemente desde la secundaria o la primaria para poder crecer cada vez más, poder tener un buen planteamiento en cada uno de los trabajos que llevemos a cabo de lo que es lo largo, no solo de la carrera, sino a lo largo que vamos a llevar de la vida profesional. Y es algo en lo que no nos detenemos a pensar, a analizar realmente, a procesar, a investigar. Ok, y totalmente de acuerdo. Esto es parte de la formación que debemos de tener, ¿no? Entonces, pensamiento crítico y luego el ser expertos en el área de investigación. Y finalmente, complementando la pregunta que le hacía a Efraín, vamos a rescatar 4 elementos fundamentales que debe tener una pregunta cuando ustedes se la estén planteando. Primero, factibilidad. Mnemotécnicamente podemos decir que es FINER. F-I-N-E-R. 5 elementos. ¿Sí? Factibilidad. ¿Qué es la factibilidad? Que cuando ustedes estén planteando un proyecto, a ver, seamos súper conscientes. ¿En qué nivel me lo estoy planteando? ¿Sí? A lo mejor yo tengo la inquietud de ver si la presión atmosférica de Marte puede desarrollar la resistencia ante el COVID. A ver, a lo mejor en el papel probablemente sí, hasta del dengue, ¿no? Pero ¿qué es lo factible que puedes hacer ahorita? Bueno, pues eso no. Entonces, pues a lo mejor que la hipertermia que se desarrolla con la infección ayuda a la eliminación del virus cuando no se baja tanto la temperatura. No sé, estoy dando una idea así loca, ¿no? Pero bueno, ¿lo podríamos hacer? Pues probablemente sí, o sea, probablemente está en mis manos el poder observar este tipo de fenómenos.
Bueno, ¿sabes qué? No es tan factible porque ahí tendría yo que meterme en cuestiones éticas. Ok, entonces, ¿qué sí puedo hacer? ¿Sí? De lo que yo les estoy comentando son proyectos bien pequeñitos que se formaron a partir de la idea que tuvimos nosotros con los alumnos de del mismo salón, de la misma clase, que se llevaron a cabo en un mes, a lo mejor, de levantamiento de encuesta, de un análisis sencillo de datos, y que ahorita el artículo este que les comento de la nomofobia, de hecho, está publicado. Eso es sencillo, era fácil de hacer porque estábamos moviéndonos dentro del medio. Cuando un proyecto no es factible, lo que va a generar en ustedes es frustración. ¿Por qué frustración? Pues porque no hayan o no le van a hallar sentido a lo que están haciendo. Van a empezar a plantearse sus preguntas y van a decir, es que yo lo quiero hacer, pero no hay recurso, a lo mejor es complicado, a lo mejor no sé todavía el análisis. Acuérdense que siempre se empieza desde lo más sencillo y conforme vayamos conociendo el proceso, va a irse poniendo, no más complicado, diría yo que más elegante. La investigación es muy elegante. Entonces esto es como empezar a hacer de poquito en poquito, a vestir toda esta gama de eventos que van a hacer de ustedes un científico respetable y hacerlo con elegancia. Después de esto, la factibilidad, que sea interesante. Si ustedes ya tienen un proyecto en mente y ya se preguntaron, ¿esto es factible? Ok, sí es factible. ¿Es interesante? Y ustedes me van a preguntar a mí, ¿interesante para quién? ¿Interesante para quién, Denise? Pues, ¿a quién va dirigido la investigación? Puede ser a una determinada población, o puede ser un grupo de jóvenes, o puede ser incluso para nosotros mismos. Supongo que, bueno, no, siempre aprendemos algo de lo que estamos haciendo. Para personal, a ver cómo me confundí. Cuando aprendemos algo, inconscientemente o conscientemente adquirimos conocimiento que nos va a ayudar a nosotros, nuestro interior, se podría decir. Ok. Más importante que para la persona, más importante que para el maestro, más importante que para el rector o que la universidad o que el instituto. La investigación tiene que ser interesante para ustedes. Muchos proyectos de investigación se han quedado a la mitad porque les da flojera. Y la investigación requiere pasión. La investigación requiere que a mí me guste el tema, que en verdad yo esté interesado en la nefrona que se está descomponiendo cada vez que un niño con síndrome nefrótico se me pone malito, ¿sí? Y que yo esté interesado en eso y que yo sepa y lea. Si a ustedes no les interesa el tema, les va a dar flojera y no le van a entender. Entonces, que sea factible, que sea interesante. Punto número 3, que sea novedoso. ¿Por qué? Porque si es un tema de actualidad, ustedes van a poder hacer una propuesta de interés que resuelva un problema. Y finalmente nosotros hacemos investigación para ser resolutivos, ya sea para aumentar el campo de conocimiento o para resolver algo que está deteniendo el crecimiento de, a lo mejor, la economía de un estado, de un país, que está deteriorando la salud de comunidades enteras, ¿sí? Entonces, factible, interesante, novedoso, ético. Cuarto punto. Nosotros cuando hacemos investigación, por muy bonita que nos parezca la investigación, necesitamos conocer los principios éticos que más adelante vamos a revisar para, 1, ayudar y 2, no hacer daño. ¿Sí? Y luego vamos a hablar de aquellos, incluso, bueno, si ustedes pueden revisar para el día de mañana, nos vamos a estar viendo aquí a la misma hora. ¿Qué pasó en los juicios de Nuremberg? ¿Se acuerdan de la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo fue que se hacía investigación con seres humanos y cómo es que se hicieron bastantes avances en el tema de la investigación humana en la medicina? Sí, pero ¿a costa de qué? O sea, ¿cuál fue el precio? De que nosotros hoy sepamos cuáles son las características de consolidación de las fracturas, por ejemplo, cuáles son los puntos en que el ser humano pierde la vida cuando se somete a temperaturas bajo cero. Entonces, todos estos experimentos, en qué condiciones se hacían y qué fue lo que se reguló
en los juicios de Nuremberg. Si pueden darle una leidita a eso, mañana vamos a estar platicando de eso. Entonces, factible, interesante, novedoso, ético y finalmente relevante. Ahora sí, que la relevancia que nosotros estamos proponiendo sea como la cerecita del pastel para que, ¿por qué no?, yo pueda presentar este trabajo y que sea publicado para darlo a conocer en cualquier parte del mundo. Ustedes saben que este mundo es, que este conocimiento y que esta información que nosotros nos llevamos ahorita es globalizada. Igual que les decía yo a sus compañeros, vamos a tratar de que esta información esté disponible para ustedes en plataforma, así como ustedes lo pueden ver, lo puede ver cualquier persona en cualquier lugar del mundo, ya no es un obstáculo. Entonces, ¿por qué no estar interesados en lo que está pasando en cualquier lugar? Y si yo tengo una propuesta que a nivel regional me esté funcionando, puede ser la solución para que en otro lugar que está pasando por problemáticas similares lo puedan aplicar allá. ¿Sí? Entonces, nos quedamos con los 5 puntos importantes que debe tener una pregunta de investigación y yo les voy a dejar una tarea para mañana. Vamos a, porque esto de hecho debe de ser una suerte de taller, vamos a pensar en algo que a ustedes les gustaría investigar, sencillo, ¿sí? Que les llame la atención, que ustedes o hayan visto o estén viviendo, obviamente pues es una situación de salud, pero no queremos descubrir el hilo negro de nada, no queremos ahorita meternos con medicina y física cuántica. Algo simple, pero que podamos ponerlo como ejemplo de cómo ustedes, a través del método científico, pueden ayudarse a resolver ese pequeño problema y cómo plantearle las respuestas. Entonces, el día de mañana vamos a abordar diseños y vamos a ver un poco de estas cuestiones de ética. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Quejas, sugerencias? ¿Quisieran ustedes que moviéramos el horario de la clase de mañana para que no suceda esto que me comentaba su compañera? A mí sí me mortifica que de repente estén con la cabeza en un lado y otra en otro, o sea, ni pediatría ni investigación. Entonces vamos a hacerlo amigable para todos. ¿Quisieran que cambiáramos el horario? Todos podemos Hola, mantener. doctora. Buenas tardes. Soy la doctora Lupita Nava, coordinadora de investigación. Doctora, mil disculpas. Los muchachos, a los alumnos a los que iba dirigido el curso, hicieron cambios en su horario que no nos avisaron ni a su coordinador ni a mí, y pues te quedamos mal. Déjame ver esta situación del horario con los alumnos de 10º semestre para ver cuál es el horario disponible el día de mañana, para que tampoco interrumpamos también tus actividades. Obviamente tú también tienes otras más cosas que hacer y que no te empalmen las actividades. Porque probablemente ya hubo una de resistencia. Esa es la finalidad. Tráemelo, si lo ves mal, me gustaría. Nos empalmaron como 4 clases. Sí, doctora, con mucho gusto. Yo la verdad es que encantada de compartir experiencia con los muchachos. Creo que, miren, aquí hay 5 cámaras prendidas, 6 cámaras prendidas. Creo yo que es enriquecedor, ¿no? A lo mejor no es el chiste tener un quórum de 60 personas. Si con 5, 6 o 10 nos llevamos a algo que podamos implementar en la carrera, créanme, chicos, que va a ser la diferencia. La investigación hace la diferencia en la manera en que uno percibe el método científico, las ciencias, la medicina y, bueno, a mí se me hace hermoso, ¿no? Pero lo que no se me hace hermoso es que de repente estén con 3 clases al mismo tiempo y entonces pues nomás estamos aquí haciéndonos pelotas. Pónganse de acuerdo, que me confirme la doctora Ricarte, doctora Nava. Ya se me fue. Sí, muy bien, doctora. Yo ahorita veo con los chicos, los jefes de grupo, para que ya me digan una hora precisa en la que sí puedan estar todos disponibles. Y aparte, con respecto a la tarea que les dejaste, doctora, ya todos los alumnos que se van a integrar a la plática, ya todos tienen un tema de investigación, incluso los jóvenes que ahorita están conectando. Entonces, prácticamente lo que tú les logres aportar, las herramientas que les logre dar, es para precisamente lleven a cabo su trabajo de investigación de este semestre. Ah, excelente. Entonces, bueno, si gustan mañana,
que ya ustedes tienen adelantado ese tema de lo de la pregunta de investigación, vamos a revisarlo con las características que estamos viendo, a ver si cumple estos 5 parámetros. Entonces hagan de cuenta que lo vamos a pasar como con una criba, ¿no? Si no, entonces, ¿qué podemos modificarle para que cumpla? Y pasemos al siguiente punto, que es el planteamiento de su diseño, para poder elaborar justo lo que ustedes necesitan para contestar esa pregunta. Encantada, doctora. Entonces, ¿qué les parece si nada más me confirman, por favor, horario? Ustedes ya tienen el enlace de la clase y nos vemos mañana. Excelente. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Mucho gusto y estamos al pendiente. Hasta luego, chicos. Gracias.